Una mañana cualquiera en el bar Pastrana de Vallecas. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos como todos los martes a esta tertulia UR que hacemos aquí en el restaurante Pastrana de Vallecas, hablando sobre la actualidad del Rayo Vallecano con dos invitados de lujo que ahora presentaré y que vamos a analizar como siempre lo último, lo más inmediato, como es ese encuentro, esa derrota por 2-1 ante el Huesca en el estadio del Alcoraz, que bueno, que deja al Rayo Vallecano en esa posición tras esa victoria ante la Cultural. Pues ahora tocó una de cal, ahora una de arena, y bueno, vamos a analizar un poquito cómo está el conjunto de Michel. Y antes de presentar, dar como siempre la bienvenida, en este caso a los rayistas que están al otro lado en ese Facebook Live en directo. Ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas o vuestras reflexiones en los comentarios del Facebook, también a través de @UnionRayo en Twitter. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta, hacer algún tipo de reflexión, os leemos aquí en directo. Y ya sin más esperar, voy a dar paso a los invitados en el día de hoy. A mi derecha, Irene Yustres, periodista de Puebla FM, de Radio Marca, Onda Madrid. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Yo siempre he dicho tertulias de UR, pero de UR. Si son UR, pues a mí me parece correcto. Tertulia UR, la verdad es que no se me había ocurrido, pero bueno. Bueno, mi primera vez, muy contenta de estar aquí. Y sobre todo para hablar de un Rayo Vallecano, que ¿cómo lo estás viendo en este inicio? Bueno, yo no lo estoy viendo tan mal como podría ser comparado sobre todo con la pasada temporada. No estamos haciendo las cosas perfectamente, se pueden hacer mejor. Nos está costando enlazar ciertas victorias, unas victorias con otras, pero bueno, todavía estamos trabajando en ello y yo tengo bastante confianza. Bueno, pues a la derecha de Irene, además también es un placer, es jugador del Rayo Vallecano, Pedro Riesco. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y ahora en RR Soccer Agency, un poco dedicado a la representación de jugadores, pero siguiendo siempre la actualidad del Rayo Vallecano y además contra un rival la próxima jornada como el Valladolid, que también tú defendiste esa camiseta. Sí, bueno, el Rayo ya viene por castigo desde la infancia, es decir, con lo cual lo sigo siempre. Y bueno, pues ahora se da la circunstancia de que bueno, tiene un rival como el Valladolid este fin de semana que además está en un buen momento, por lo menos tal y como dice la clasificación, está en puesto de ascenso directo y bueno, pues el Rayo esperemos que sea capaz de enderezar un poquito. Como dice Irene, no es que esté tan mal, pero también esa irregularidad es un poquito lo que sí quizás deberíamos ver, ¿no? Lo bueno que no empezó como el año pasado, bueno, pero es verdad que los datos le penaliza bastante. Sí, es verdad que los datos creo los sacó el otro día, creo que fue de los compañeros de Rayo Herald, que lleva un punto más que Sandoval a estas altulas, ¿no? Es verdad que, bueno... Bueno, pero había muchísimos más conflictos. Sí, no era solo por el tema deportivo, eso está claro. Eso Bueno, como la noche y el día, ¿no? Sí, prácticamente. En cuanto a eso, desde luego. Bueno, y enfrente mío, compañero de Unión Rayo, que además estuvo en Huesca, en el Alcoraz, en el último partido, esa derrota por 2-1, Alejandro Tomás Jaramillo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Bien, nos estrenamos hoy en la tertulia, siempre estoy detrás de las cámaras. Sí, siempre estás detrás, en la parte técnica, y hoy te toca... Estoy aprendiendo hoy que te llamas Alejandro Tomás. Tomás, ¿has Sí, visto? Tomás apellido. Hoy está siendo una tarde tremenda para mí. Y que había un apellido que se decía Tomás, que lo Sí. normal es que El se nombre. puesto, ¿no? El nombre. La gente se cree que es nombre, pero es apellido, sí. ¿Cómo viviste un poco ese partido? Bien, comenzó un partido bonito, parecía que pintaba bien para el Rayo y poco a poco se fue poniendo del otro lado. Faltó cerrar el partido con un 2-0, 0-2, perdón, hubo ocasiones y al final, si no la metes tú, la mete el rival. Los 15 minutos de la segunda parte fueron favorables para el Rayo, no aprovechó las ocasiones y el Huesca al final tomó el balón y se hizo con el resultado al final. Bueno, pues vamos a empezar lo dicho, con ese partido, ese 2-1. No sé, ¿qué es lo que a lo mejor más te quedas de positivo, Irene, si se puede sacar algo positivo del partido? Bueno, a ver, positivo, pues evidentemente la derrota no fue algo positivo, pero sí que yo creo que íbamos con esa sensación de que iba a ser muy difícil ganar en el Alcoraz porque el Huesca lo estaba haciendo muy bien en casa y iba a ser muy complicado. Lo que me sorprende, pues eso de los pequeños detalles, que siempre dice Mitchell que se perdió por pequeños detalles, pues cómo solventarlos, ¿no? Eso es lo que más me preocupa. Uh-huh. No sé si Pedro, a lo que se refiere con lo de los pequeños detalles, un poco Mitchell, ¿a qué se refiere? Un poco, tú que puedes entender un poco ese lenguaje que a lo mejor nosotros no entendemos. Pues eso se entiende en cada partido. Y la gran realidad es que, si os fijáis, sea primera división, segunda división, fútbol profesional, digamos,
se decide muchas veces por esos pequeños detalles. Pequeños ¿no? Es decir, detalles. tú puedes tener un comienzo de partido bueno, te adelantas en el marcador, a lo mejor tienes una opción de hacer el 0-2, con lo cual piensas que si al final luego pierdes el partido, dices, pues si hubiera hecho ese 0-2, ese pequeño detalle, digamos, claro, lógicamente hay que meterla. Porque luego haya una jugada, un error en defensa que concedas un empate, en fin. Pequeños detalles, pequeños matices, pero que al final los partidos, una suma de pequeños detalles hacen que al final ganes o pierdas generalmente. O sea, tú puedes tener un mal día. O sea, tú también tienes de los de que juzgar, pues que no hay que machacar a un equipo por perder un partido, o sea, que puedas hacer un buen partido y perder. En absoluto, claro, por supuesto, igual que hacer malos partidos y los ganas. Es decir, cuando tienes una dinámica positiva, bueno, estamos acostumbrados a ver a los equipos grandes. El Barcelona ahora ha ganado todo, pero ha habido 2 o 3 partidos en los cuales el otro día, bueno, sin ir más lejos, en Champions ganó el partido de aquella manera. Sí. Una falta 0-1, ¿no? En goles propios. Sí, que ganas por inercia ya. Claro, ganas por inercia. Como el Atleti muchas veces. El gol hasta los rivales, claro. Exacto. Entonces, bueno, pues esto pasa. Y esos detalles de los que habla Michel, pues son esos, en los que te ves un poco, además él como entrenador también, y jugador que ha sido, sabe lo que quiere decir. Quiere decir esto, que se nos escapa el partido por un pequeño detalle, de un error puntual, de un gol que no debemos encajar y tal, pero bueno, esto forma parte de cada partido. Pero por ejemplo, cuando el Rayo estuvo más cerca de ponerse por delante en el marcador, de ampliar distancia, fue justo cuando Michel decidió apostar más por la posesión del balón, que justo... Y el cambio, mucha gente dice que ha sido lo que fue el detonante ya total. Sí, no lo tenía ahí Claro, apuntado. justo que marcar goles y asegurarte un poco, por así decirlo, el partido. Eso ahora hablaremos un poco, porque sí es verdad que llama la atención que el Rayo creo que tuvo un 38-39% de posesión en la primera parte, y en la segunda de repente fue al contrario, no sé, tuvo 65-70 Sí, a 70 favor. casi llegó. Y dijo Michel que eso lo intentó corregir al descanso. Eso como... ¿Qué está pasando para que de repente cambie tan radical de un partido a otro? ¿El mentalidad, la forma de salir? ¿Qué puede ser? No sé, Porque luego fueron los mismos jugadores. Luego es verdad que luego lo analizamos, que entró Trasorras a los 20 minutos, pero ya esa posesión a los 20 minutos había cambiado radicalmente. Se echó atrás. Es verdad que también el Huesca empató en el 47, creo, en el 46. Y a lo mejor fue un poco de actitud, de marcas y te echas un poco atrás y a ver dejas qué un pasa, poco ¿no? que el rival... Lleve el control. Sí, yo creo que al final cada partido el rival es diferente, entonces aunque sean los mismos jugadores, si el Huesca sale con otro planteamiento, en la segunda parte a lo mejor el empate le convenía y esperó un poco atrás y al final sabía que le iba a tener y la tuvo. Lo digo también porque Cuando ya estaban los jugadores más cansados, además luego con la lesión de Embarba, pues ya Sí, fue... ya parecía un descontrol, eran idas y venidas totales. Lo digo sobre todo porque en el partido de Sevilla, el Sevilla Atlético Rayo, nos dijo Trasorras en una entrevista que tuvimos que el Rayo, por ejemplo, a Sevilla no fue valiente, que esperó atrás, que le faltó esa valentía que caracteriza, y como que a lo mejor con el 0-1 faltó también esa valentía, ¿no? Que parecía como que, bueno, vamos a ser más conservadores, ¿no? Bueno, las sensaciones seguramente te quedan cuando te has puesto por delante en el marcador, ¿no? Es un campo difícil como el Alcoraz, como decía antes Irene, no pueden ser generalmente buenas, ¿no? Sea donde sea, porque una vez que te pones por delante con lo difícil que es ponerte por delante en cualquier categoría, y más en segunda división, que muchos partidos se deciden por eso, un 0-1, 1-0, en fin, están siempre los resultados muy ajustados, pues te queda esa sensación de decir, joder, no es que no he sacado ni siquiera un punto, no he conseguido un empate, ¿sabes? Y seguramente por eso también pues se ponga en duda un poco el rendimiento del equipo en este momento, ¿no? Porque, bueno, te pones por delante, acabas perdiendo, te vienes con 0 puntos y es un poco... Yo digo eso, es decir, que igual si te ponen 2-0 y acabas 2-1, es otra historia. Pero al verte remontado y tal, y claro, ahora ya vienes un poco con la necesidad de volver otra vez a ganar en casa, ¿sabes? Lo que sí llamó la atención, Irene, que el Rayo Vallecano siempre está acostumbrado a que en casa sacar los puntos y ahora te vienen 2 de golpe. ahora vienen 2 de seguidos. golpe, pero sobre todo que esta derrota en Huesca significó la primera a domicilio, que no se había perdido ni en Lorca, ni en Sevilla, No, ni en Oviedo. Empezamos bien ganando en Oviedo y luego hemos conseguido otros 2 empates, o sea que sí que es un poco un jarro de agua fría, pero bueno, ahora tienes oportunidad de coger impulso y además hay algo que también dice Michel que me llama mucho la atención y es que siempre
incide en que tiene alternativas. Que bueno, si este modo de jugar no nos vale o no conseguimos ganar con ello, pues tengo más opciones. Sí, eso sobre todo por ser bien la cultural, que reinició un poquito la posesión. O incluso en el partido anterior en casa también. Claro, ¿tú ahí cómo lo ves también, Pedro? Porque ves a un equipo que puede correr, que puede tener el balón, que puede jugar por las bandas, le ves con esas alternativas, ves una plantilla que tenga todo tipo de estilos, se puede decir que como lo ve Michel a lo mejor. Hombre, a ver, Michel tiene un estilo bastante definido, ¿no? Que es el que ha intentado imponer ya desde la temporada pasada, que cuando coge el equipo que estaba en muchas dificultades, o sea, lo tocó quiso incluso plasmar. desaprender lo que habían aprendido durante que toda la es muy temporada, difícil. volverlo a instaurar. Sí, con Barajas sobre todo. Y fue capaz de al final que se viera, bueno, pues su sello, ¿no? Y la señal de identidad que él quiere. Yo creo que lo peor que, entre comillas, que pudiera hacer el Rayo ahora sería entrar en ese debate. Duda, claro, en ese debate cuando se llevan, si no recuerdo mal, 7 jornadas. Claro, sí. quedan 35 jornadas en segunda división que se dice pronto. O sea, tú eres de los que apuesta que hay que seguir siempre un mismo estilo, quizá. El mismo estilo, evidentemente, sin ser tampoco obcecados, porque claro... Con matices. Claro, El mismo exacto. estilo, pero con Al matices. final, pero también leyendo los partidos, porque hay momentos en los que los partidos, por ejemplo, el partido del Numancia, ese partido, pues bueno, pues te ponen el 2-0 en casa. Y si pierdes, o sea, y si pierdes un punto, o sea, porque a lo mejor hay momentos en los que el partido tienes que matarlo, decir, bueno, ahora no vamos a, se deja de correr, se deja de tener el partido abierto. Sí, que haya más parones, ¿no? Claro, vamos a hacer otras cosas, que eso es otro fútbol también, que no está reñido con el que al final el equipo tenga una señal de identidad. Uh-huh. ¿Tú, Alejandro, cómo lo ves un poco todo esto? Yo creo que al final hay que continuar. Si tienes un 11 hay que tener un 11 y 4 cambios fijos más o menos. No puedes estar con muchas variaciones ni en el esquema ni en los jugadores. Ser fiel un poco a un estilo y con el paso de las jornadas ir habiendo mejoría. Realmente está mejor que el año pasado, se nota mejor que la temporada pasada el equipo, pero sí falta, para ser un equipo grande, yo creo que no te pueden empatar a falta de un minuto para el descanso. Tienes que plantearte el sistema de... que son esos goles es verdad que hacen pupa, sí, ¿no? Antes del descanso. Un día que te ocurra. Sí, pero no continuo. Al final parece que suele pasar en el Rayo eso. Verdad que son los llamados goles psicológicos, ¿no? Justo antes del descanso. Sí, pero bueno, esto también, al final el futbolista está preparado para ello, es decir, que son... Claro, sí, porque luego hubo ocasión para el Rayo... en el descanso y, claro, no es igual el 3-0-1 que un 1, eso es de perogrullo, pero tampoco pasa nada. Ese gol del Huesca en el 40. Sí, no debe hacer tanto daño. Pero yo siempre recuerdo el gol de Málaga hace 2 años, también el gol Rica creo que fue, que significó casi prácticamente un poco el descenso, se la jugaba ya el Rayo en Anoeta, sí. Y que fue en el 91, ¿no? Eso sí es dañino, más que un gol al borde del descanso, eso ya se te liquida. Sí, porque ahí por lo menos tiene la segunda parte, ahora ahí... Claro, ahí no, pero en el 91-92 esto ya te liquida. Ya no tienes modo de arreglar. Ya ahí, exacto. Ahí, eso es verdad. Ya te vas a la caseta y a la ducha. En cuanto a nombres propios, Roberto Trasorras, segunda suplencia, ha perdido la titularidad, ¿creéis que Michel a lo mejor... no sé, ¿cómo vais a interpretar un poquito la suplencia del capitán del Rayo Vallecano? Bueno, yo creo que Michel al fin y al cabo es consciente que tiene una plantilla amplia, bastante amplia, con gente de varios perfiles diferentes y sobre todo que le va a dar probabilidades a lo largo de la temporada de contar con, o debería ser así, ¿no?, con casi todo el mundo, porque la temporada es larguísima, es decir, y Roberto Trasorras yo creo que no está en duda. Para mí creo que Michel además lo conocerá sobradamente y creo que estas dos suplencias no tienen nada más que ver a lo mejor que bueno, pues para Michel en este momento sea un jugador que puede ser más útil saliendo desde el banquillo que estando en el once inicial. Más como revulsivo. Sí, porque para 90 minutos a lo mejor no está físicamente, pero claro, sí te da la calidad la que... oportunidad a otros fichajes nuevos, otros jugadores. No, que al final a lo mejor no tienes, o sea, una necesidad imperiosa, digamos, no necesidad, porque 42 partidos son muchos. Sí, siempre va a partidos. jugar, pero no es necesario a lo Pero mejor claro, desgastarlo ya. acabar jugando 25 partidos con 90 minutos y que ya son, Y ¿sabes? con la edad de las zorras que está muy No, por bien eso, claro, físicamente, pero no hay es que dosificar nota... porque llegas a marzo, igual llega a marzo y está fundido Roberto y a lo ¿Y a mejor quién pones? Claro, y sí, para además no está en la dinámica. Para el esquema que utiliza ahora mismo también Fran parece que abarca más campo, tiene más sangre ahora mismo, Bueno, Fran Beltrán, para de todas correr. formas, para mí son totalmente dos futbolistas Sí, son muy diferentes, pero... o sea, ¿No creas que sea el sustituto Fran de Trasorras? propiamente dicho, o sea, como sustituto, o sea, Fran tiene unas condiciones buenísimas, de hecho ahí está y lo que le queda por delante, claro, es que por eso digo que para mí no se pueden comparar, porque no, o sea, Es que yo creo que no hay sustituto real de Trasorras, ¿no? incluso la manera de jugar.
Claro, yo es que, a ver, todo esto es un poco lo que me hace a mí pensar siempre, porque justamente también ha coincidido que la salida de Fran ha sido como la pérdida un poquito también de posesión. En la cultural, el Rayo perdió la posesión, también con números de 38%, pero yo no sé si es una idea que transmite también Mitchell, o porque Fran sí tiene condiciones para jugar el balón y hacer un poco, no todo lo que hace Trasorras, pero sí es un jugador que no le quema el balón en los pies. No, eso seguro, pero lo que Trasorras, si algo tiene, es que generalmente el Rayo, cuando Trasorras juega a su ritmo. O sea, es el que marca un poco la pausa, marca el ritmo de aquí a allí, ahora transición rápida, ahora paramos. O sea, que eso sí, o sea, la incidencia de Roberto Trasorras en el juego del Rayo, desde que está, ha sido así, con Paco antes, el año pasado, ahora, entonces, por eso digo y Fran es totalmente diferente. ¿Pero crees que tiene relación un poco ahí la pérdida un poco de lo que es el dominio de balón con que no esté Trasorras? Pues quizás puede ser por eso, porque Roberto lo que tiene es eso, él tiene muchísimo el balón y todo gira en torno a él. Sí, es el que lleva la batuta, pero bueno, tampoco me parece que Fran Beltrán no pueda ser en un futuro el que lleve la batuta del Rayo. No, pues, escucha, en un futuro y en un presente, o sea, si a Fran se le forma, digamos. Pero claro, es lo que iba a decir, si la gente, porque a lo mejor la gente tiene la costumbre de dar el balón a Trasorras, de confiar en él, y a lo mejor cuando juega a Fran, la culpa es más de los otros o de indicaciones del técnico o lo que sea, de que el balón no tiene por qué siempre pasar por él, sino que pase directamente por la banda o... A ver, estamos hablando de jugadores que tienen una posición tan clave, y sobre todo en el caso de Roberto Trasorras, la experiencia que tiene, pues, es brutal, comparado con la que tiene Fran. Entonces, darle esa responsabilidad a Fran, pues es cuestión de Mitchell única y exclusivamente, si lo ve capacitado o no. ¿Sabes? O sea, a Roberto no lo vamos a excluir ahora. Eso está claro. Por eso digo que eso ya es una cuestión del entrenador, nunca mejor dicho. ¿Tú, Alex, cómo ves un poquito? Sí, yo pienso que son muy diferentes, que no hay nadie que supla a Trasorras realmente, no hay nadie ni con su calidad ni con sus condiciones. Pero es verdad que Fran, no sé si llamarlo, sí que recupera más balones durante el partido, abarca más campo, corre más. Es verdad que, por ejemplo, no sé si fue Huesca o Cultural, creo que Cultural, Huesca no, y fue el que más balones recuperó del equipo en esa posición, porque es verdad que de interior no recupera tantos, pero puesto en pivote, sí, como que se le nota más. Como que se le nota. Pero Trasorras no se puede ahora mismo quitar del Rayo, digamos, porque el partido de la Cultural salió, hizo la jugada mágica que parecía Messi para dar el gol a... No se puede sustituir. También el gol de la victoria. También todo esto, claro, la gente al final une todo esto tal, y justamente coincidió el cambio de Trasorras y el gol del Huesca el 2-1. No sé si ahí le veis unión, está claro que es verdad que mete el Huesca y se abre el partido, hay más espacios y ahí el Rayo sufre. Y también coincide lógicamente que se ve más a ese Rayo partido, y cuando el Rayo está partido pues se ve más débil ahí el centro del campo, ¿no? No sé si ahí le veis unión o no tiene que ver una cosa con otra. Al final la gente se queda con ese detalle y bueno, al final no tiene que ver que un jugador entre para que el partido cambie, ¿no? A veces sí, pero no sé si en contra también pasa. Porque si entra un extremo sí puede pasar. Es tan difícil que un jugador salga del banquillo. O sea, pasa a veces y luego depende del perfil de jugador, lógicamente, pero lo que iba a decir, que sea capaz de incidir tanto en el juego, puede ser, o al final un delantero y está de 10 minutos, le cae una, pum, la enchufa. Que sea solo culpa o de un jugador. Claro, se volvió un poco loco todo el partido ahí. Se perdía la posición mucho, la defensa. El primer gol creo que fue que habla de un error en la banda derecha, o sea que al final... Sí, Mitchell incluso habla, no que solo está mal defendido, sino que había poca intensidad en ese. Sí, habló precisamente del primer gol de falta de, no sé si dijo actitud, pero a la hora de defender de intensidad. Y de actitud, sí. Sí, encima el delantero del Huesca remata casi a placer, la coloca justo donde no llega Alberto, que está a puntito de llegar. O sea, que tanto en el centro como en el remate prácticamente no hay posición. Y entonces, claro, eso se vio. Eso se puede considerar entre una falta de intensidad. Efectivamente. En cuanto a la... Bueno, voy a dejar otra ausencia porque siempre hablar sino de ausencias, quizá de Santi Comesaña, ¿no? Que yo creo que está siendo una de las revelaciones de este inicio de temporada. El otro día también hizo una cabalgada que precisamente lo que más se le critica quizá es ese que le faltaba esa velocidad, o que se le veía siempre como muy lento,
y el otro día pues le vemos que va cogiendo confianza y está de forma. Lo comentó de hecho él cuando tuvo la ocasión de salir a zona mixta, que se veía él con confianza, también notaba que tenía la confianza del entrenador esta temporada, todo lo que no había tenido la temporada anterior, que ni siquiera sabían cómo se llamaba, que era una cosa súper curiosa. Y yo creo que él está teniendo constancia de cómo debe moverse dentro del campo y cómo tiene que ocupar el campo. ¿Tú cómo ves a Santi, Pedro? ¿Te gusta? ¿Es un jugador que te ha sorprendido? A mí, más que sorprender en cuanto a juego, me sorprende sobre todo un jugador que viene de categorías, o sea, que no viene de ninguna categoría inferior, que ficha por el Coruso, de repente alguien se fija en él, en este caso Felipe Miñambres, siendo joven y jugando en el Coruso, y le da la oportunidad en segunda, y ahí está, sin pasar por ni Deportivo ni Celta, y eso es lo que más me sorprende de Rayo B, teniendo ficha de Rayo B también. Sí, bueno, eso fue el acuerdo que tuvieron la temporada pasada, ¿no? El chico de segunda B y de hacer un papel muy bueno en el Coruso, pues ahí se le dio la opción, ¿no? Que el año pasado no tuvo las oportunidades que ahora sí Michel se le está dando. Pues hablamos otra vez un poco como el tema de Franco, es un jugador que está en una fase todavía de crecimiento, claro, de ¿no? crecimiento, en el cual, bueno, pues desarrollo. a base de partidos, si Michel le da esa confianza, pues se podrá ver si tiene esa capacidad o no para hacerse definitivamente con un hueco en el 11, ¿no? ¿A ti, Santi, qué te está pareciendo un poco el inicio? Sí, las últimas jornadas de esta temporada, la verdad es que está creciendo. Yo creo que tiene esa confianza que no tenía antes, y con la confianza al final lo es todo. Si un entrenador te obliga a quedarte en una posición, no subir, no tirar, pues al final te quedas ahí un poco parado. Pero ahora mismo coge la pelota, él puede subir, mirar para adelante, y poco a poco yo creo que se va a cada vez más el sitio en el 11 cada vez más. El año pasado, en los pocos minutos que tenía, había veces que cogía el balón y no sabía qué hacer con él, y al final la terminaba perdiendo. Yo creo que sobre todo el sistema su posición de mediapuntas que ha creado Michel, ¿no? Este 1-4-1-4-1, ¿no? Que es el que se ha inventado un poco para poner a los Santis, a los Trejos, a los Unai, bueno, un sistema sobre todo de mediapuntas, ¿no? Que lo podemos ver en equipos que al final es un falso 4-3-3, ¿no? Los dos extremos, aunque ahora ha metido a Unai también como de Iniesta, se puede decir, en uno de los extremos un poquito adelantado. Precisamente de Unai quería hablar un poco de la posición en la izquierda, más centrocampistas, pero no se está viendo quizá lo hablábamos antes un poquito, pero que los centrocampistas tengan más posesión, más balón y más control del juego, ¿no? Yo creo que el centro del campo es la posición, es la zona del campo que más importa a Michel, también me imagino porque era su posición y es donde centra toda la relevancia del juego. Bueno, Unai a mí me está sorprendiendo, yo no lo conocía mucho y bueno, es uno de los fichajes que más resultados está dando el Rayo este año. Ese sistema, ¿cómo crees que funciona, Pedro? Es lo que digo, que empezamos con dos extremos, uno Aguirre y Embarba, y ahora hemos metido a Unai, Aguirre fuera de la convocatoria, que bueno, eso ya sí luego hablamos, pero sobre todo metiendo lo que es un falso mediapunta en banda, ¿no? Para que apoye aún más el centro del campo, tras sobre todo la llegada de Raúl de Tomás, y que Trejo se meta paralelamente a Santi y sea un interior. ¿Crees que eso, o sea, no se está viendo quizás reflejado con lo que hablamos un poquito con la posesión, ¿no? Esto de cuantos más centrocampistas, más control, ¿no? Es que eso tampoco es o sea, no es una certeza que te vaya a dar la posesión, claro, exacto, porque también tienes que tener en cuenta el rival que tienes enfrente y cómo te puede también tapar esas vías de posesión que tú pretendes tener. Entonces, yo creo que lo que está haciendo o intentando hacer Michel es un poco en función un poco también del rendimiento de los jugadores, lógicamente, como en el caso de Aguirre, ¿no? Y tal, pues vuelvo a hacer hincapié en lo que digo, que tiene una plantilla bastante amplia, con bastantes alternativas, con lo cual nadie se puede relajar. Más allá del sistema que utilice o no utilice, creo que aumenta la competitividad. Totalmente, y por eso él está en esa búsqueda, entiendo, mi opinión, está en esa búsqueda de un 11 o de unos, no sé, de un bloque que le dé esa regularidad, que al final yo creo que va a ser fundamental para darle buenos resultados. Si no es regular, complicado, claro. Es un poco lo que lo que busca, yo creo que Michel, es sorprender también al entrenador rival, que
Claro. Buscar, Eso seguro, en cada buscar partido. desestabilizarle en cada momento. Sí. Es verdad que Mitchell es también un entrenador que apuesta por lo que hemos dicho, lo de que sobre todo el equipo funcione, pero es verdad que me sorprende porque Paco, de lo que conozco, tampoco se fijaba tanto en los contrarios y a Mitchell sí se le ve más atento a quizá a los rivales. Eso es bueno, malo, al final tienes que saber de todo. Los rivales, al final, ¿cómo lo veis un poco? Hombre, yo creo ¿Hay que que siempre centrarte tienes mucho en los puntos débiles del rival o mejor centrarte en... Siempre en es tu bueno equipo? estudiar al rival, pero no por el rival cambiar tu juego, como se ha hecho en algunos equipos, que yo creo que eso no funciona al Por final. ejemplo, contra la Cultural Bueno. se cambió el juego y funcionó. En el caso de Gémez, por ejemplo, Gémez igual no estudiaba tanto al rival, pero sí tenía gente en el cuerpo técnico que Sí, eso sí, se ¿no? encargaba Sí. de hacer ese Sus trabajo informes sí sucio. realizaban y ahí estaba Diego para hacerlo, pero es verdad que sabía, lo leía, pero Sí. tampoco cambiaba, siempre jugaba de la misma Sí, manera. es verdad que Gémez En el tenía Camp su Nou no idea, cambiaba, o sea, tenía su le idea daba y igual. de ahí Sí, no va a muerte bajaba. con la idea. Bueno, Mitchell es un poco, todavía no está tan obsesionado con No, el no, sistema eso de juego. lo ha cogido, que yo creo que bueno puede ser también Todavía una, puede ser que cambie, ¿eh? No, bueno, puede no ser una daría yo. virtud, cada entrenador tiene Lo su malo que el forma- equipo de Paco claro. hacía más fácil gol que esta temporada y la anterior. No se hace tan fácil gol. Entonces, aunque te metan gol, si tienes la capacidad de marcar tu otro, no pasa nada. Lo único que al final sigue costando un poco meter ese gol. Al final, lo que te va a dar con la segunda división es prácticamente así. La temporada pasada, el Levante, por ejemplo, ganó multitud de partidos 1-0, 0-1. Sí, sí, pero Tenía, lo ganaba, tenía a claro. Roger, que si no recuerdo mal hizo 25 goles Sí, por sí, ahí. sí. Y es que eso al final te da, o sea, tú tienes la portería cero, la mayoría de Y un los buen partidos. delantero. Sí, o sea, es algo que parece sencillo, porque no lo es, lógicamente. O sea, tener un buen bloque, una solidez y manteniendo la portería cero, tienes muchas probabilidades, teniendo luego, porque el Rayo arriba tiene material. ¿Te gusta Raúl como delantero? Sí, me gusta y creo que aparte la temporada pasada estuvo muy bien en Valladolid. Marcó 15 Viene- goles, claro, yo creo, y, sí, sí, y venía bien, con claro, y intención viene de esa, marcar claro, más. o sea, viene de superar la una marca. dinámica buena, una marca de 15 goles, un jugador de su edad es buena en segunda división, entonces bueno, por eso hay que esperar en otros, o sea, queda muchísimo por delante. Ujú. En cuanto a más nombres propios, sorprende por ejemplo la otra. Quizás entonces el problema lo sigamos teniendo en defensa, ¿no? Bueno, Un poco pues sí. estoy diciendo, Bueno, sí, claro, y si Mitchell lo si dice. encajas No, en cada es- partido, o sea, estás obligado a marcar. Nos cuesta lógicamente, muchísimo, entonces, nos como cuesta tengas un buen muchísimo día, mantener la portería a cero. claro. Falta al final un central serio. Hace tiempo que no hay un central serio en el Rayo que te dé seguridad, yo creo. Portería cero ha quedado en Lorca y con el Sevilla. ¿no? Sí, Sí. sí, 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 los dos. Que ahí No, lo sacamos- dijo un poco Mitchell sacamos un punto. que al final, pues eso, Vallano ha llegado tarde, Velázquez también ha llegado tarde, Abdoulaye Abdoulaye aún no ha también. jugado, y al final eso que los defensas aprendan los conceptos, pues luego estás jugando con un falso extremo como Alex Moreno Claro. de lateral, que sigue, yo creo que día a día pues sigue aprendiendo, ¿no? Al final un extremo que pasa a defensa, pues cada día al final aprende algo Y nuevo, además ¿no? eso ya es oficial, ¿no? Ya es irrevocable, lo de Alex. Sí, Bueno. yo creo que sí, ¿no? Porque encima, como le la metas de web- extremo, te metes con un problema de. En la web del Rayo de ya competencia aparece, arriba. además Aparece como como lateral. defensa, sí, ya no hay tutía. Yo creo que está... Pues tendrá que aprender, igual que lo aprendió Kini, que también tampoco jugaba en esa posición y... Hombre, yo creo que lo ha hecho bastante Y bien. se Para un vio el extremo, resultado ¿no? que daba. Yo creo que para un extremo está bastante bien. Como Sí, para el lateral quizá hay que ha partidos, venido viniendo. quizá hay partidos que no lo haya echado bien del todo, pero pon tú a un extremo. Bueno, no sé si a ti te ha tocado, Pedro, alguna vez jugar de lateral. Cuando jugaba en el colegio. En el colegio me pusieron de lateral, así que alguna vez me ha tocado. Pero no, el fútbol profesional no. Por eso digo que Sí, no tiene que ser fácil esa reconversión. Pues claro que no, para nada, vamos. Y porque depende sobre todo de la mentalidad. O sea, condiciones puedes tener, pero a lo mejor no sabes ni que las tienes. Te están acostumbrados a lo mejor a Claro. una mentalidad ofensiva y tal. Que luego, claro, adaptarte a jugar en una posición. No, por eso digo, yo creo que tiene mucho mérito. No defiende tan mal como... No. Tiene mucho mérito. Lo tiene. Lo que decía, ¿no? En cuanto a más nombres propios, la ausencia de Amaya, fuera además Sí, de hablábamos convocatoria, los centrales, hablábamos a mí de Amaya no Trasorras. me parece un mal central. No, Amaya yo creo que es Me parece, es que a mí me parece de los imprescindibles, incluso. Tiene la veteranía, la parte seria. Incluso la y- gente hablaba que Amaya iba a ser titular sí o sí, o sea, Salió muy cabreado después del partido contra Osasuna. sí que tuvo el fallo. Salió muy cabreado y bueno, yo espero que vuelva pronto. Ahora también es uno de los castigados, pero
pero al fin y al cabo necesitas de tener a un personaje como Amaya dentro del centro del campo, sobre todo para esos partidos que se complican y tienes que remontar. Me parece completamente necesario. Yo creo que sobre todo lo importante es que Amaya no y yo creo que no lo va a hacer sabiendo cómo es, Pedro, que no se desconecte y que, porque al final es alguien que te aporta, sobre todo en el vestuario, ¿no? Aparte de en el campo, es importante que no se desconecte en ese aspecto. Y yo creo que ese mensaje que ponía en redes sociales, no sé si lo visteis, no me acuerdo ahora mismo la frase. Sí, decía algo así de si te caes te levantas, ¿no? Sí, si te caes te levantas, sí. como machote, sí. Se ponía un mensaje al Como diciendo, mismo. espabila. Sí, como Espabila. animarse, ¿no? Sí, a lo mejor, no sé, puede dar esa sensación como autocrítica incluso, a lo mejor sea consciente de que a lo mejor no atravesa eso, a lo mejor no lo sé, pero vamos. Sí, después Antonio, del partido de Osasuna salió hundido, porque lo vimos así salir de zona mixta y salía completamente Antonio hundido está llamado y a ser uno de sabiendo los que le había jugadores. cagado, con Claro, perdón. sí, pues entonces, por eso entonces esa es la lectura un poco de lo que... Claro, tú, mejor que haya gente que quiera tirarlo, yo creo. Eso como futbolista, ¿cómo lo ves? Fue Raúl quien lo Sí. tiró. No, tiró Trejo, Sí, pero contra en la la Cultural lo tiró. Cultural, Sí. que lo tiró Raúl. Claro, por eso digo que ahí no hay No como. estaría mal El tener- cuerpo técnico parece que no ha dicho lo lanzas tú, ¿no? No hay un orden de prioridades, ¿no? Ni de preferencias. Que se pongan de acuerdo ellos. De quién A lo ver, trata. yo soy partidario, o sea, no es que igual soy un poco antiguo en esto, ¿no? De que, a ver, A quien le hacen, le tiran. No, eso no. A pares y nones. Eso, Hay un fijo. Eso en la plaza se lo hacíamos. El que lo hace lo tira. El que lo hace lo tira. No, digo que el entrenador un poco. A ver, suele haber especialistas generalmente en la plantilla. Sí. A lo mejor que es el entrenador que va a decir, no, el que se vea con confianza, claro, pero al final eso puede generar en, pues claro. No, lo tiro, por lo que sea, ¿no? Como ha pasado, bueno, el famoso caso de Cavani y Neymar y que luego se descubre que hay una clave. Sí, o en Barba el otro día que pues, su partido 100 Al y a lo mejor final quería marcar, o puede sea. llegar, pues no sé, un futbolista que no ha tirado un penalti, no, es que yo me veo con confianza y tal, y quiera también tirarlo. O sea que. Sí, pero debería haber un debe fijo. una Es un poco relativo también lo de la confianza. Sí, que uno sea el responsable y luego ese Exacto. decide No, si lo decide, quiere no, dar o no. Eso es lo habitual y es lo más, bueno, lo que generalmente yo por lo menos he vivido en los equipos que he estado. O sea, luego ya tú tienes eso, tienes capacidad para decir, oye, pues al momento de tirar en el campo, por lo que se no te encuentra bien físicamente, anímicamente, que lo suele tirar y dice, bueno, mira, Tíralo tú. O hay uno que... Hay un segundo lanzador. Claro, o sea, un segundo lanzador y dice, déjame tirarlo porque... Y eso ya va en función de lo que, bueno, yo como viví el famoso partido de cuando perdimos la liga con el Depor, con el penalti de Jukic, pues fíjate, en ese caso, de Beto era el que los tiraba. Había dicho a media temporada que no tiraba Que más, ya no que podía quería fallar más. dos. El siguiente en tirarlos era Fran. Fran como que miró para otro lado. Donato, que era el que lo estaba tirando habitualmente, o sea, lo había cambiado. quitado el campo al senior. Lo tiró Jukic. Claro, es que la confianza no es la misma O sea, en octubre fíjate, que a lo mejor en marzo, abril, Lo cuando ya son importante- más decisivos. Claro. Lo importante a veces que es eso, ¿no? Que a veces un penalti te puede marcar también. Pero vamos, sin duda, claro, te puede marcar, ¿no? De hecho marca. Ujú. En cuanto ya Bueno, mirando. el caso es que aquí lo marcó Trejo. Sí, lo marcó y con el- encima, Nos hemos olvidado. y ¿no? encima se lució. Encima se lució Nos hemos dándole a olvidado. Lopanenka, que a mí me asustó cuando lo vi. Dije, da miedo cuando ves que tiran un penalti así. Pero Para eso sí que tienes que tener confianza. sí, Sí. creía que ibas a decir Creo otra que cosa y no confianza. Se le ha ganado que siga tirando, ¿no? Trejo. Que por cierto ya lleva 4 goles. Sí, y tiene una vida, una actitud Trejo que se atreve a coger el balón, regatear un poquito, Sí. subir la pelota. A mí lo que más Eh, me ha sorprendido de Trejo, creo que lo dije el otro día en la tertulia, que por a mí siempre me ha parecido como un Riquelme, un jugador con clase, que bueno, pero que digo, bueno, pues van a jugar para él, no va a correr, pero al revés, fue de los que No, más está balones siendo- corre, que Está más siendo roba. bastante solidario. Sí, no, Sí, que no, baja que- bastante. que eso es de halagar, ¿no? Pues siempre lo hemos visto, a veces cuando Messi o Cristiano corren, que digan, mira, pues desde el que más calidad tiene, pues es el primero que se deja Que todo, si esos ¿no? corren, el resto tiene que correr. El doble. No, vamos, el doble o el triple, porque eso sí que tienen todo el derecho del mundo vamos, de decirle, no, tú quédate ahí fresquito para cuando te llegue, que es lo que haces habitualmente. No me acuerdo Chufón. Riquelme que era eso, cuando cogía ya para 3/4 de campo, ahí ya empezaba a correr claro. y ya se mataba a bajar, o bueno, y hay muchos ejemplos de pues eso, Ronaldo, Nazario y todos estos que corrían para hacer su carrera o lo que sea Que y para eso tienen que estar. eso está claro. Por eso cuestan lo que cuestan, Exacto. ¿no? Claro. En cuanto a la concepción un poquito de la plantilla, decías antes que larga, es verdad que es una plantilla
larga la que se ha realizado, pero ¿la ves bien el trabajo de Cobeño? ¿Crees que tiene, Bueno, ¿te parece larga? A mí no me parece tampoco... No, yo he dicho ¿No? lo que he Me larga, parece que está lo que he dicho bien, es una porque plantilla también hace ampliada. largas la temporada. Sí, pero ampliar, cuando he dicho que es una plantilla que te ofrece Sí, tiene muchas alternativas. opciones Tiene para, muchas No, eso, tiene para estilo de 24, juego, para 24 sistema. jugadores, Sí, creo que son. Baraja de 23 le sobraban la mitad. Bueno, fichas libres tienen, o sea, de los 25. Sí, los pero 25, por luego por tienen lo la de los de- jugadores que tienen ficha del filial. Pero o bueno, sea, yo que cuento a Fran, a por Santi y tal, que al por final eso que son... tienes Sí, sí, sí. tienes bastante plantilla. Lo malo que tener una plantilla tan amplia, va a haber jugadores que a lo mejor cuando les tengas que usar no han jugado durante todo el año y no están ni con el nivel, ni la confianza, ni el ritmo, ni... Claro, por eso lo que A lo Mitchell mejor- implanta es la competitividad en los entrenamientos para que ninguno se desconecte. Claro. Sí, que siempre más o menos se puede ir rotando, que Siempre pueda se te va entrar a otra persona. desconectar alguno y vas a tener que dejarles sin convocar habitualmente, pero yo creo que lo que intenta es que todos estén enganchados y conectados con Sí, la que siempre puede dinámica entrar del equipo. cualquiera. Pero más allá, que ahora debatiremos un poco a lo mejor quizá lo de larga, porque también lo anticipaba, sino también por en cuanto a calidad, un poco, ¿lo veis mejor que la plantilla del año pasado, el trabajo de David en la dirección deportiva? Yo creo que sí, que los 10 fichajes no han estado mal. Hombre, los mejores son los de Trejo, los Hombre, de no había un Xavi, jugador como Trejo, ¿no? El año No, claro. pasado. Eso sí, efectivamente. Unai Y también ha estado muy bien, yo creo. Unai, a mí Raúl me parece que suma Raúl, sí. muchísimo. Y, Claro, y siempre bueno, Miku, además si hubiera tienen que estado a su demostrarlo. nivel, pues a lo mejor era un jugador válido o podía igualar un poco a Raúl, pero al final como Lo que pasa es problema- que Miku jugó- no quería estar. Que te desde estás hacía quedando mucho con tiempo. gente, también vuelves a traer a Manucho, que la afición le quiere mucho, pero no es una persona que a lo mejor aporte lo que puede aportar a otros jugadores. Bueno, la pasada temporada te aportaba. Sí, te aportaba cuando prácticamente salí y lo mismo tal, que pero... Javi Guerra, que- Bueno, Javi Guerra igual, continuar con Javi Guerra a lo que mejor... es muy difícil. Tienes ahí jugadores RAD también, que al final parece que no están metidos en esa dinámica del equipo, ni tienen Sí, esa... parece Yo creo que que son no ganas están. ya, llega un momento que no Sí. tienen esas ganas que tienen otros jugadores, que a lo mejor se podría haber aprovechado y dar más minutos o confiar más en Johnny, en Clavería, en vez de haberle largado y tal, que No, haber tenés traído en otra cuenta gente. que, por ejemplo, Cobeño lo ha hecho muy bien a la hora de incorporar a los nuevos, pero es verdad que se echaba de menos alguna salida, Sí. ¿verdad? Yo Alguna creo que salida va por ahí, importante habría que haber. Va por ahí, a lo mejor Rat pues se le podía haber buscado una salida. Que es complicado, Muy ¿eh? No era difícil, fácil, muy no era difícil, fácil. muy Hay que difícil. decir que ahí se ha trabajado, pero no era fácil. Lo que sí es verdad que lo ha hecho un poco también Alejandro. Sí, yo veo que falta presencia quizás de canteranos en la plantilla, también en una... con un entrenador como Mitchell, ¿no? Que tiene tanto poder, que sabe tanto y los conoce Que los tantos. conoce muy bien. Y por eso decía yo un poquito larga, porque veo que no cabe mucho hueco dentro de esa plantilla. Sí, bueno, se echa de menos, por ejemplo, la gente ya tiene ganas de ver a canteranos como a Aki, por ejemplo, que lleva mucho tiempo. Sí, pero bueno, aquí por lo llamando a menos la puerta, tiene su hueco, que es o segundo. incluso Vea que no Johnny juegue, también. pero tiene su hueco. Sí, lo malo es que si le tienes un año entero así, sentado, ahí se Bueno, ha pero, perdido un año. pero eso ¿eh? hay Le casos. perjudica Eso hay casos. bastante, sí. Le perjudica, pero hay casos, ¿no? Yo creo ahí, Pedro, de jugadores que a lo mejor sí es verdad que necesitan Sí, hombre, jugar. llegará su momento, llegará pero un día que Alex te haga puede jugar venir arriba te o- puede venir una lesión de Alex. Sí, o ahora mismo con Embarba lesionado, pues jugar Alex arriba a lo mejor y entrar Claro. aquí, pero Claro. Es una obviedad lo que voy a decir, pero es que eso va a depender siempre del entrenador. Es decir, el entrenador si confía en aquí lo pondrá, si confía más en otro jugador. Sí, reconvertirá incluso lo que sea. No, o sea, es que es así, es decir, o sea, yo Nietzsche cuando estaba de ayudante... Bueno, si está, Nietzsche si, cuando está, estaba- si está es porque cuenta con él. Sí, ha sido Claro, el único por de eso la digo, cantera al final que se ha contado con él de verdad, ¿no? el año pasado no estaba Michel, el protagonismo tuvo Fran. Pues ahora Fran ha entrado más en el 11, pero al principio no estaba tampoco entrando y el año pasado fue un jugador Fijo, sí. fijo prácticamente. Entonces, bueno, por eso digo que eso es a criterio del entrenador. O sea, que es obvio, es así. Pero Michel, evidentemente, más conocedor que él de los jugadores que tenga en la cantera, pues nadie. Porque además, él cuando estaba de ayudante con Paco, también era un... O sea, él le hacía un poco, digamos, le hacía ver a Paco también muchas veces la necesidad de contar con canteranos, porque claro, él los conocía mucho, ¿no? No quiere decir que Paco no los conociese, pero claro, Michel venía de estar ahí trabajando en el día a día con ellos, con lo cual Todas los las conoce tardes, perfectamente. claro. Entonces yo creo que él, Michel, sea el entrenador que sea, el dar el paso muchas veces de poner a un jugador joven y canterano no es fácil. No, sí, eso O sea, está no es clarísimo. fácil, Está clarísimo. pero por eso el único que puede tener esa atribución y No, pero por eso creo que hay que a es veces el dar entrenador. mérito, es verdad que hay que confiar y tal, pero se le critica mucho a Sandoval y yo creo que tiene sus cosas y
y es como es, pero hay que dar mérito de poner a Fran la temporada pasada y que Por juegue eso. por delante de Zuculini, por delante del otro, por delante de fichajes y Bueno, también empezó a poner a Clavería y luego se echó un poco para atrás. sí, no, eso también. Bueno, pero es claro, por eso digo que eso es al final, si tú a ver, a un jugador, y además a un canterano, a cualquier jugador, si tú no le das confianza en minutos, es difícil que puedas saber Claro. si te va a dar lo que quieres o no. O sea, pero es que esto es así, o sea, no es en el Sí, Rayo, no hay es otra así. forma de Es decir, comprobarlo. ahora, estábamos hablando hace unos minutos del tema de Santi Comesaña, pues Santi la temporada pasada no tenía esa confianza, este año la está teniendo, pues se podrá ver cuando haya alcanzado el número de partidos determinados si es un jugador que para el entrenador haya convencido o no. Los entrenadores al final, o sea, es que son entrenadores puros, es decir, ven cosas en un jugador que le gusta y que le aportan y en otros, pues por lo que sea, en momentos determinados no lo ven. Y Por no te ejemplo, dan entrada. Mitchell, que siempre habla en casos de Johnny o de otros jugadores del filial, dice siempre que tienen que derribar la puerta. ¿A qué te crees que se refieren? Porque yo ya no sé qué más tienen que hacer. No, pues yo por ejemplo, eso lo que digo, o sea, derribar la puerta, la única manera de derribar la puerta es jugando. Sí, yo no lo conozco malo- otra, o sea, porque entrenando, si evidentemente Sí, claro. mejoras, tal, pues Pero tienes- no Sí, es pero lo lo mismo otro que no la lo muestras hasta que no... competición, pero tanto para derribarla como para decir, oye, pues no tienes, no sé, te da Sí. 8 partidos, 10 partidos, si no has tenido, Sí, no. has dado un rendimiento. Por eso un pues poco siempre, evidentemente, esto ya pues no es fácil. se le preguntará a Mitchell si podemos hablar con él o cualquier cosa, un poco el caso de Clavería también, de cuando decían, oye, gánatelo en pretemporada o algo de eso, pues al final todos conocemos a Clavería, todos lo hemos visto, ¿no? Y ha jugado, y al final yo creo que es una cuestión casi de confianza, si crees Yo creo que ha en hecho él. bien Clavería en irse porque mira, se ha ido, está entrenando con el... Con el otro Mitchell. No, pero empezó con el B y ya está entrenando con el primer equipo y al final yo creo que va a acabar Y ha jugando. empezado muy bien, ha sido Ha titular, empezado muy bien, marcando... marcó gol hace poco. Entonces yo creo que Al llega un final momento es un que por filial mucho de un que quieras equipo al de Rayo primera división. tienes que decidir a veces lo bueno para ti, los entiendo. Porque Johnny ahora mismo está en la misma situación, no juega ni con el B al final, ni con el primer equipo y al final le estás haciendo perder ahí un poco el tiempo y no... Bueno, son casos y casos... Y desmotivándole quizás sí, un poco, ¿no? porque- Claro, Pero eso bueno, Johnny tampoco. es un jugador de la primera plantilla, que eso es lo que, y bueno, de momento pues Michel Y no esperar está- la oportunidad. El problema es que también, tiene ¿no? mucha competencia Toda también arriba. La temporada Sí. es Está fichado. larga, ¿no? Claro. Y es lo que estamos haciendo. Aquí yo creo que tiene que esperar esa oportunidad y bueno, está claro Que por eso ellos también han Ah, y apostado lo que por hablábamos eso, en este tenían caso, opción de hay salir muchos fuera. mediapuntas, hay mucha zona ahí. Y, es verdad, por ejemplo, en la plantilla solo hay 3 extremos. Y ahora estamos hablando que en Barba se ha lesionado. Y bueno, a lo mejor es una semana o 2 semanas, pero ahí ya te puede haber Sí, un puedes hueco. A lo entrar largo de la y- temporada luego es muy larga, ¿no? Claro. O sea, al final esto es esperar quizá la oportunidad y que te llegue No, y aprovecharla. Pues, exacto, trabajar para eso, ni más ni menos. Claro. Iba a cambiar un poco la dinámica en cuanto a hablar un poquito de lo institucional, sobre todo porque hoy ha habido una noticia que hemos conocido. Quiero dar paso a Miguel, no sé si lo tienes ahí un poquito preparado. ¿Te has estudiado, Miguel? ¿Te has estudiado? Lo tengo preparado, recién calentito, sacado del horno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo Buenas estamos? tardes. Muy bien, ¿Todo bien? Todo bien. Que bueno, hemos conocido que además se ha aceptado la demanda contra el Rayo, contra Raúl Martín Presa, la fundación Contra y todo. sí, contra todo, Demanda y contra todo. contra la Sí. franja, un poco todo de la asociación de accionistas de la DRV. ADRV, eso es. Bueno, redactada en 8 puntos y bueno, la verdad es que interesante de leer y de mirarlo. Porque sí, ¿Esto qué quiere decir? Que en principio se irá a un juzgado, ¿no? O sea, Eso es, se irá a un juzgado. se ha aceptado la... Se ha aceptado la abogado ha demanda, aceptado la demanda, exactamente, y bueno, y parece ser que todo viene pues a raíz de las inversiones que se ha hecho desde el club, que no sé, bueno, no sacan justificantes de ello, parece que está todo muy tapado y bueno, según he podido leer los 8 puntos, básicamente es por eso, o sea, es un poco los resúmenes que vienen a traernos ahí. Ujú. Bueno, pues una información que ¿cómo la valoras un poquito, Irene? Joder, es que es un bombazo porque yo evidentemente abogada no soy, pero es que es muy fuerte que Pero sea... evidentemente podría serlo. Si hubiera estudiado, pero es que no quería. No No apetecía, tenemos ¿no? ninguna evidencia por la que podamos saber. Es complicado porque te pones una demanda y te ponen una demanda contra Raúl Martín Presa, contra el club, me imagino que será ese 99% porque es de los accionistas, contra la fundación, Que es el que dinero no que ha ido. sabemos Exactamente. qué es la fundación, no sabemos si es una fundación de fútbol social, no sabemos si es una academia, no sabemos qué es la Sí, o fundación. una ONG. No sabemos todavía qué es.
Y contra la empresa que Raúl Martín Presa decía que era 100% participada por el Rayo Vallecano, la empresa de hostelería, que tampoco teníamos muchísima información de ella. Y que no presentan cuentas y que lo tienen todo como muy escondido, ¿no? No hay ningún justificante de ello ni nada. Que no hay ningún tipo de información. O sea que bueno, me parece una demanda necesaria, y bueno, tendrán que dar cuentas en algún momento determinado, digo yo. Sí, no, yo no sé si esto lo que no sé como... si la estrategia es buena. Yo no hubiera interpuesto la demanda sobre el responsable, que al fin y al cabo es el que tiene que dar cartas en el asunto. Sí, no, eso veremos un poco como pues además con el tema todo esto de las pancartas, ¿no? Que ha ido viniendo un poco toda la semana, como todo este inicio. Lo de las pancartas también es tremendo. No sabemos quién ha tomado esa decisión de poner ese tipo de publicidad fea en el estadio. Sabemos que el director de marketing no, porque no lo hay. Pero es que es horrible. Sí, el monocromático. Negro ¿no? sobre rojo, que no se ve bueno, es algo, bien en las fotos. Sí, que sí, ahí a lo mejor quisiera que participara un poco Pedro en el sentido de a lo que va el fútbol. En el sentido de pues eso, el otro día multar al Celta porque la grada no era más del 70, ¿no? Que obliga a la liga, ¿no? Sí. Pues bueno, todas estas lo cosas... que es la U, porque solo te piden un cacho, Sí. el resto del estadio puede estar vacío. Sí, tampoco pues tiene mucho sentido. ahora monocromático, las publicidades, que no se pueden poner pancartas... Negro y rojo, ¿cuándo has visto todo el estadio de Vallecas Nunca. así? El socio del año 76 no lo he visto nunca. No tiene Mira, sentido. ya lo tienes este año. Ya lo puedes decir que lo has visto. Exacto, ya puedo decir que lo he visto. Pero a lo que me refiero, a lo que va el fútbol un poco, ¿crees que se está desvariando un poquito todo esto con algunas cosas que al final es propias del propio fútbol de toda la vida? Bueno, pues claro, pero muchas cosas. Que del fútbol, pues digo, yo soy bastante chapado de lo antiguo en esto y muchas más cosas, pero también es que volver a hablar de algo que sabemos todos, que es lo que prima, que es el negocio. Entonces, Pero si es que publicidad puede haber, si a mí Claro, me parece perfecto, sí, pero- y además es una pero cerveza de la que soy fan, pero no entiendo por qué tiene que ser tan feo, por qué pero tiene que ocupar pero todo eso, el pero son estadio. estrategias que las marcas... ¿Pero la estrategia de quién? pues, ¿Del estrategia director de marketing? No, que no hay. Pero yo me refiero que la liga, entre la liga, la marca, no sé, el responsable de marketing de la marca, pues dirán, esto tiene que ser así, lo decirán y tienes que hacerlo así, o como lo del Celta lo desconocía, o sea, no sabía que una Sí, multa creo de que qué. también ha ocurrido. Porque en la otros estadios. grada, en este caso, que apunta a la tele, que es supongo una lateral, ¿no? Pues no tenía la ocupación del más del 70%. ¿Lo ves? Pues son cosas que si no las cuentas tú yo ni me entero. Son cosas que, bueno, pues cosas que está imponiendo un poco la liga para que... ¿Sabes? Pues, Esto va en función también, perdona, de lo que la liga aporta a los clubes, es decir, porque desde este contrato que se ha hecho tan jugoso con las televisiones, la liga te exige unos mínimos. sí. Y está, o sea, Y cada vez te como, por deja- ejemplo, Han tomar vendido, menos han decisiones. vendido el alma casi, no se puede Sí. decir, a las televisiones. sí, ¿Qué peso puedes tienen dar los clubes el dentro de la césped, liga? El peso. Cada uno ya sabemos quién pesa más, quién pesa menos. Lo Pues sabemos. el Madrid creo que no está acogido a eso y a muchas otras cosas, hace excepciones. Esos juegan a otra liga. Aunque estén, que iba a decir que, por ejemplo, el estado del césped, la liga te puede sancionar si no tienes el césped en unas condiciones óptimas. ¿Por qué? Porque parte del dinero que te aporta la liga va también Tiene destinado que a eso. ir al O sea, tú no césped. puedes Bueno, tener eso el me césped. parece lógico porque Claro, pero- va en la salud de los jugadores Por también, eso, ¿no? por ejemplo, ves el césped Sí. en el Estadio Vallecas, a día de hoy no es el No, césped no es el que hemos adecuado. tenido en Y muchas eso que- ocasiones, sobre todo en los años últimos en primera y incluso Sí. la temporada pasada. Este año no está. Sí. ¿Sabes? No, al Y final eso que es un tiene poco... unos meses, que tampoco lleva todavía un año. Yo creo que se está intentando, pues a nivel un poco, venga, Plantado. pues cosas así de la Premier que sean perfectas, de esas, pero yo creo que la Premier tampoco llega a esos extremos de, no sé. De negocios o No sé, llamémosle yo no sé, X, ¿no? No sé cuánto costará una Además, entrada tiene a un la poco Premier, llamamiento pero... al sentido común, hay cosas que no tienen sentido. Exacto. Claro. Sí, ante esto, pues bueno, son cosas que bueno, que cuestan a veces un poquito de entender. Bueno, son las 6 menos 9 minutos. Yo creo que ya que aprovechando que está Miguel, vamos a cerrar un poco con el plano del Rayo B, del femenino. Un Rayo B que, bueno, no sé si está Jorge. Bueno, voy a aprovechar que venga Jorge, aunque Bueno, hagamos un... Jorge. Bueno, quédate, espera. Bueno, luego sale. Que Sí, salga que luego hable porque del ya... femen- habla- exactamente. aprovecha el femenino. Aprovecha el femenino, ya sabes tú. Y ya luego Me quita la sale cámara. Jorge.
Que bueno, las chicas, que una victoria importante en Barcelona y de nuevo, no sé, ya le vamos a poner una sección propia aquí. Hay que traerla ya, ¿eh? Yo ya la traería aquí, que hable, que se desahogue y que nos cuente un poco las cosas porque es increíble lo de Natalia. Su Ya, cuarto Natalia, gol, que da 3 nuevos puntos al equipo de Miguel Quejigo. Pues sí, y siguen invictas, que es lo más importante, y bueno, ahí destacando a Natalia como siempre, una gran jugadora y una delantera excepcional. Ya Que son quintas, si no recuerdo mal. Quintas con 9 puntos, y bueno, no está nada mal, no está nada mal. Para empezar está muy bien Sí, el no, inicio. Sabiendo el liga. presupuesto con el que cuentan y cómo han empezado, la verdad, meritorio lo del conjunto de Miguel Quejigo, que bueno, que qué decir, yo es que ya se Como nos cada acaban. temporada, es que se te acaban los adjetivos. La tenemos que poner en el primer equipo, yo creo. Hay que hablarlo con Michel, Pocas, porque esto pocas vamos a leyendas demasiado. son como Natalia, es que es tremenda. Es increíble, es increíble. Después de la temporada pasada, como empezó el equipo, el susto que teníamos todo el mundo metido Sí, en el cuerpo, No, si no llega a llegar Natalia, no para sabemos lo que hubiera segunda, pasado. sí, por eso. O sea, que bueno, que decía Miguel, para quitarse el sombrero. Bueno, pues 3 nuevos puntos y la próxima jornada creo que otra vez fuera de casa, ¿no? Fuera de casa contra el Sporting de Huelva, así que bueno, estaremos ahí atentillos para contarlo aquí en el Sobre radio. todo a ver si consiguen de nuevo los 3 puntos el conjunto Se de ve Miguel que Quejigo, se le da mejor fuera por que dentro, cierto, o sea que, hay que decir sobre las chicas que también otros que están muy bien es el femenino B, el equipo de Irene Ferrera, También que ha empezado muy bien. que están colíderes, invictas también y que, bueno, La verdad es que hemos empezado en la sección femenina muy fuerte, así sí, que no, habrá las que chicas seguir. mandan Y no tu y en el pana. Rayo, efectivamente. Chicas al poder. Exactamente. Pues nada, Miguel, a ver Bueno. si nos puedes contar una victoria el próximo Lo contaremos la semana que viene. fin de semana. Muy bien, gracias, Chao. señores. Y nada, lo dicho, vamos a hablar del Rayo B. Ahí estuvo Jorge Morán viendo a los chicos de Luis Tembranos. Que bueno, como visteis al equipo, una victoria Yo más sabes, Javi, contundente, ¿no? que siempre con el Rayo B soy demasiado optimista muchas veces, pero yo Creía este que ibas a año- ser demasiado crítico. No, al revés, soy crítico con el primer equipo y optimista con el Rayo B. Pero Hay que ser crítico me da muy también. buena pinta este Rayo B, me da muy buena pinta porque saben a lo que juegan, llevan ya 3 partidos con portería 0, defienden muy bien. Y luego arriba Villacañas, Villacañas. Raúl, está espectacular, Benito cuando salía, Bolaños el otro día, espectacular, son jugadores que la verdad que a mí este año me dan muy buena pinta este equipo. Luego espero no equivocarme. No sé si habéis tenido oportunidad de ver un poquito al B este año. Yo le vi a principio de temporada. Pero bueno, les veis, si no, desde el año pasado es verdad que hay algunos nombres que han cambiado, pero bueno, en general, no sé si a Luis, con Luis, no sé si le Luis sabes. Tempranos. Sí, no sé si sabes un momento más o menos cómo le gusta jugar, bueno, un poquito del B que nos podéis decir. Bueno, yo ahora no lo he visto. No lo he visto este año todavía el Rayo B. Pero bueno, a Luis un poco sí le conozco y bueno, creo que es un entrenador que tiene muy claro lo que quiere hacer. ¿Qué pasa? Que también él ahora es una experiencia en un filial que eso te condiciona también. Es decir, tú puedes tener muy claro Sí, tu que no manera de es trabajar, como pero claro, entrenar luego, exacto, ¿no? correcto. Y yo creo que está en una fase de adaptación él todavía dentro de lo que cabe, porque bueno, también la plantilla del Rayo B, o sea, No está nada no está- mal no para está nada hacer el mal, proceso exacto. de adaptación, Correcto. Después de la temporada pasada, que también ha habido muchos cambios, yo creo que estoy de acuerdo con él, con Juan. Jorge. Con Jorge, perdona. Jorge. Nada. Con Jorge Morán. Exacto, muy bien. Estoy de acuerdo con Jorge Morán en que tiene, no sé, me da una buena sensación, ¿no? De frescura, de Sí. que la gente está. Y además, lo positivo también que es empezar bien. Es decir, porque claro. Eso sí, lo hablaba el otro día con coger Luis, esa que eso inercia, era importante. Muy importante, muy importante. Más han, creo, El año pasado costó también muchísimo, Sí. se puso todo en contra. lo dijimos además que han hecho el mejor inicio en 5 años, desde Jimeno en segunda B no se Sí, encadenaba tan correcto. buen inicio y al final eso es clave para no verse abajo, ¿no? Para al menos estar en la zona de arriba, Ya en creer que puedes, Sí, ¿no? y sobre todo para que no entre ese temblor, ¿no? Ese miedo de. Porque al final los chavales, o sea, tú puedes tener. Como hay jugadores ya que tienen experiencia ahí, pero también, claro. Pues el problema del Rayo quizás los otros años ha sido un poquito El el año foco, pasado ¿no? yo creo que fue la dinámica negativa que tuvo el Rayo, porque equipo había. Desde el principio, hay un equipo muy bueno, pero pues, o sea, yo El ser recuerdo- joven yo es el recuerdo coco. ver partidos en los que, o sea, hacían todo para ganar el partido, o sea, no entraba el balón,
pum, y media ocasión del equipo rival, 0-1 y Y para casa. también en los Y eso al final te mina. también en los entrenamientos se entrenaban como bestias. Tampoco había mucha explicación de por qué no se conseguían los resultados. Y yo creo que este año, a lo mejor defensivamente, no sé si estás de acuerdo tú también, Jorge. Han ganado consistencia, ¿no? Yo creo que hay 3 muy buenos centrales. El caso de Dani Ramos, con experiencia de segunda B, Villalón. Estamos hablando Sí, de Rayo Villalón de Majada, Getafe. Rayo Majadahonda y Getafe B, que es segunda B. Quique Hermoso, que me parece que ha hecho una pretemporada con el primer equipo que no lo veía hacer en un juvenil desde hacía Y mucho cuando tiempo. hay un fallo está Jan Jus para aparecer con la escoba, que también es clave en el medio Jan campo. Jus, ahora podemos hablar un poco con él, pero Pipe, también un jugador experimentado en el lateral izquierdo, al final una combinación también un poco Mario en el lateral joven, pero derecho, con mucha hambre. y Espinosa, que al final ya tiene experiencia. Yo creo que empezar por abajo también a veces es importante, yo creo que se ha hecho. Y bueno, hablaba antes Jorge de Jan Jules, le pudiste ver un poco la temporada pasada, está destacando mucho también en este inicio. Y bueno, ya Mitchell sabe lo que es, le tuvo y aparte, bueno, se la lleva a pretemporada con el primer equipo este año. Sí, bueno, la temporada pasada irrumpió a partir de enero, ¿no? Fue... Sí, un poquito antes. Un poco yo creo. antes, ¿no? Diciembre, Empezó ¿no? en- Sí, noviembre, En diciembre. diciembre, bueno, pues y creo que el año un poco en el cual se tiene que ver esa progresión es este año. O sea, que ya es un jugador con, pues eso, con peso en el equipo y, bueno, qué condiciones tiene. Otra cosa es que, bueno, pues, como digo, Sí, vamos luego- a hablar en el equipo, lo que hemos hablado queda antes. mucha temporada, pero a base de jugar y adquirir esos mecanismos que Luis está empezando a implantar, será cuando él también tenga protagonismo. Ujú. Bueno, pues un Rayo B, que lo he dicho, está también quinto, ¿no? con 10 puntos. Con 10 puntos y bueno, se ha colocado en una buena posición para seguir. Y el Pero próximo... es la tercera, que siempre al final ganas 2 partidos, estás ahí arriba y como pierdas 2 vuelves al Sí, que lo 15º puesto. importante es y no aquí- descolgarse. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y además el próximo partido fuera de casa, Villaverde, ¿no? Villaverde, que está en puestos de descenso, el otro día empató a 0, creo recordar, o sea que... Villaverde, la temporada pasada, un recuerdo horroroso aquel partido. Sí, el Sí, partido fue horrible. allí, en Villaverde, dices. La Villaverde, expulsión sí, sí. de... Sí, fue la expulsión de Autogol. Iván Oviedo. Autogol también, ya La un expulsión de rifirrafe en Iván el Oviedo, me banquillo. estoy acordando ahora. Sí, sí, sí. Sí, no. No, Hubo sí, fue un un partido balón para que olvidar. no Se salió. pusieron 3-0 en el Villaverde en un pispás. Sí, Pues sí, luego al este final año- quedaron 3-2, Este ¿no? año Recortó. parece que no se va a repetir porque están en posiciones muy distintas. Te digo, muy alto. No, pero toco madera, toco toco madera. madera. Sí, Que el año pasado el Rayo ya tuvo bastantes partidos en los que parecía que todo iba bastante bien y ya en los Sí, últimos luego- minutos el de Móstoles, un por jugador ejemplo, muy bueno, creo que era el hermano de Rida, ¿puede ser? Arquini. Lida Arquine. De Que, verdad. ¿Cómo se llama? Creo que no sé si era él, el extremo izquierdo en ese partido del Villaverde. Sí, era él. Sí, el el hermano, hermano, ¿no? el nombre, pero era él. Era el hermano de Rida, Pues que Arquini. hizo destrozos al Rayo Vallecano Sí, en ese partido. sí. Además, muy bien. Bueno, pues vamos a hacer el Rayo B, a ver si, ojalá sigan las buenas noticias y el equipo de Luis Zambrano pueda Esperemos, conseguir una esperemos victoria. Esperemos que siga siendo optimista. ¿eh? Yo siempre, yo aunque vaya en último voy a ser optimista, no sé qué me pasa con el Rayo B. Pues nada, lo contamos. Vamos a cerrar con que vuelva Jaramillo y ya cerramos esta Tomás. tertulia, dejando Tomás, que si no su padre se enfada, ¿no? Sí, siempre se enfada. Siempre me llama Jaramillo, Te se cabrea. Claro, al final es Alejandro, pues Tomás, es que de apellido Tomás, dile que... Que hubiera nacido con otro apellido, ¿no? No recuerdo mal, el sexto Barça tiene 11. O sea que Sí, justo. tiene 11 11. O sea, puntos. Sí, no, estás eso... hablando Sí, de- ganas 2 partidos Claro, y cambias. que igual que estás, puedes estar a 3 puntos de. Y ahora te viene el Valladolid abajo. que va segundo y a lo mejor dentro de Entonces, unas pero sobre jornadas todo eso, que se hay. difumina. Claro, y que hay material, creo, para que el equipo vaya cogiendo consistencia y con la gente que tiene, repito, que tiene que estar ya más importante. Y yo lo veo el equipo con posibilidades. Ujú. Bueno, pues ahí queda dicho. Ya por último, creo que había alguna preguntita, Jorge. Y bueno, vamos a hacer el sorteo de la porra, que lo coja alguno de los... ¿Quién quiere sacar el papelito? Mano Irene. inocente. Irene. Bueno, a mí es mucha responsabilidad esto, ¿eh? Bueno, pero como no eres abogada, te toca. Vale, eso es verdad. Voy a hacer de... La vida del voy a Rayo hacer está en tus de manos. De cota. Voy a hacer Las de bolas cota. calientes, las Me bolas tengo que dar la calientes. vuelta. ¿Cómo? No hace falta, no se ve. Muévelo, muévelo, que si no... Venga, a ver, venga, a ver. Esta va. ¿Lo leo? Sí. Félix Rey 10. Arroba Félix Arroba Rey Félix 10. Rey 10. Pues nada, pues ahí Este queda ha sido el la campeón. porra de Personalizers. Ya sabéis que podéis
también participar todas las semanas o si no, pues os metéis en el banner Y el resto que de lo sigan Personalizer. intentando en la Sí, próxima, claro. Hay que sigan un Hay poco que llenar los esta otros, copa, queremos verla llena. los otros 4. Bueno, Jorge, ya despedimos con las preguntas, que si no ya se nos pasa el tiempo. Capi Champion nos ha puesto que ya era hora de poder veros. El Rayo este año, desgraciadamente, me parece a mí que solo peleará por no sufrir. Otro año con malísimas sensaciones. Bueno, pues esa es Bueno, a ver, la opinión de Capi Champions. Son dos cosas distintas. Sufrir no tiene nada que ver con quedar arriba o quedar abajo. Sufrir vamos a sufrir. Yo creo que sí no o lo sí. ve regular, al Sufrir equipo. vamos a sufrir sí o sí. Otra cosa es que bueno, que si sufrir significa que tienes que pelear por estar por los puestos de arriba, pues yo quiero sufrir también. Claro. Jorge. Juan Ignacio Herrero, ¿creéis que hay desconexiones del equipo por tema psicológico o físico? Por ejemplo, Oviedo segunda parte, Osasuna primera parte, Numancia segunda parte, Huesca segunda parte. Muchas desconexiones, pero yo... ¿Es cambios posible que de... se desconecten en los últimos minutos de juego? No creo que ocurra lo mismo que en otras temporadas. Sí, es verdad que hay- No hay ese mal. Que es verdad que hay sí que cambios... pasaba que el equipo caía abajo. A lo que se refiere, yo creo que cambia mucho lo que he hablado antes, que de repente pasas a tener cuando la cambia posesión jugador. y de repente cambias en la segunda parte y tienes posesión. Y en Oviedo se domina y de repente juegas a placer del rival. Pero esa es la irregularidad de la que, Sí, no, de la es que un poco- hablábamos. Y bueno, yo principalmente. Pero tiene que ver con Pero el es que eso- aspecto psicológico más que con Pero sí, aspectos yo creo tácticos. que el aspecto psicológico puede ser, a lo mejor, hay que analizarlo eso desde el punto de vista individual de jugadores, que en un momento determinado, en una situación de partido, pues eso, concedan no sé, o sea, por falta de intensidad o de concentración, cometan un error o dejen un centro, un remate, en fin. Eso es esa es la batalla que casi tienen todos los entrenadores. O sea, porque tú al final, en el conjunto de los 11 que están en el campo, pues pretendes que todo el mundo esté metido en el partido, pero puede haber uno que... Sí, hay que jugadores cuando haya un más, despiste más de un Claro, momento, vulnerables también en por ese eso sentido. como esa Lazo. consistencia como equipo es la que te da la Creo que ahí queda bien explicado. ¿Algo más, Jorge? David Povedano nos escribe y nos dice: Santi es un diamante en bruto, pero se le pide mucho ahora mismo. Bueno, pues deja ahí un poquito la opinión. Bueno, pues esas son las reflexiones, las preguntas un poco de la gente, de los aficionados del Rayo Vallecano. Y ya para terminar, pues daros las gracias. Muchas gracias, Pedro, por haber estado un placer. A ti por aquí invitarme. en esta tertulia Gracias a vosotros. y desearte toda la mayor de las suertes. Aunque vas con el Rayo, Valladolid o Corazón Partido, más del Rayo, ¿no? Aunque hayas No hay vestido... duda. Donde haya partido del Rayo, Ni pregunto, ¿no? Mejor no pregunto. ahí no hay corazón partido. Lo dicho, muchísima suerte en todo. Muchas y ya gracias. nos seguiremos viendo, Pedro. Sí, señor. Irene, lo mismo, mil gracias por estar aquí, toda la suerte del mundo. A vosotros. Os seguimos leyendo en Pobla FM y os seguimos escuchando en Radio Marca y en Onda Madrid Y en todos los Madrid al domingos, en tanto, Madrid al sí. tanto, que ha vuelto con José Luis Poblador en este caso y que bueno, ha iniciado una nueva etapa y que bueno, que está dominando todo el deporte madrileño. Estamos sonando, ¿eh? El próximo fin de creo que es Estamos rugby, ¿no? sonando. Creo que sí, que hay rugby. Empieza ya la liga femenina, además. Tenemos 5 madrileños, que se dice pronto, en la máxima categoría, en División de Honor. Y es información que hay que cubrir al tanto de los madrileños. Desde luego, pues ahí os escucharemos. Muchas gracias, Irene. A ti. Y nada, Alejandro, nosotros a seguir informando del Rayo Vallecano la próxima semana aquí en estas tertulias y bueno, veremos a ver ya centrados en ese partido del próximo fin de semana ante el Valladolid. Así es, a ver si ganamos al Valladolid, ganamos el siguiente y poco a poco vamos encauzando esa confianza con las victorias. Pues nada, Valladolid, Dios mío, es que madre mía. Madre mía. 2 partidos claves que pueden ser. ¿Está grabado lo del pronóstico? No vale cambiarlo ya. Ya ha quedado. Muchas gracias, Alex. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada, despedir, dar las gracias sobre todo a la gente que ha estado viéndonos, tanto en directo a través del Facebook Live como en diferido a través del canal de YouTube. Y nada, os volvemos a decir que os esperamos en el próximo en la próxima semana, los martes, ya lo sabéis, en las tertulias UR, desde aquí, desde este restaurante Pastrana de Vallecas. Un saludo, hasta la próxima. Unión Rayo.